El crujido de la madera bajo mis pies era la única compañía que tenía. La casa, o lo que quedaba de ella, se erigía sobre un promontorio azotado por el viento, un esqueleto de antaño que desafiaba la furia implacable del Atlántico. Afuera, la niebla, un monstruo blanco y gélido, engullía la tierra. Era una presencia constante, como un fantasma que se aferraba a la propiedad, cubriéndola con un manto silencioso e impenetrable. Mi nombre es Elara, y esta, mi prisión. Llevaba semanas aquí, aislada del mundo, desde que esa espesa niebla comenzó a asfixiar el pueblo de Port Blossom. Al principio, solo era una simple bruma costera, un espectáculo familiar para los lugareños. Pero poco a poco, se volvió más densa, más opresiva, hasta que el sol se rindió a su dominio, y el mundo se redujo a un círculo blanco y turbio. La gente, temerosa y desorientada, desapareció, uno a uno, tragados por la espesura. La radio se silenció, los teléfonos dejaron de funcionar, y yo, atrapada en este caserón decrépito, era la última que quedaba, al menos que yo supiera. Ahora, el sol se escondía tras un velo de nubes grises, anunciando la llegada de la noche y la consiguiente exacerbación del fenómeno. La niebla, siempre presente, parecía cobrar vida con la caída de la oscuridad. Se movía, se retorcía, se arremolinaba con una inquietante vitalidad, como si respirara, como si observara. Era diferente a cualquier niebla que hubiera visto antes. A medida que avanzaba por el corredor, el sonido del viento se colaba por las rendijas de las ventanas, silbando y aullando como una bestia hambrienta. Las sombras danzaban en las paredes, jugando con mis miedos, distorsionando las formas y alimentando mi creciente paranoia. Tenía la sensación constante de que no estaba sola, de que algo me acechaba desde la oscuridad. Me dirigí a la biblioteca, el único lugar de la casa donde me sentía remotamente segura. La estancia, con sus pesados muebles de caoba y sus estanterías repletas de libros polvorientos, era un santuario de calma. O eso creía. Encendí la chimenea, las llamas bailaban y proyectaban sombras caprichosas. Me senté en el sillón de cuero frente al fuego, un libro abierto en mi regazo, pero mis ojos se movían incesantemente, escudriñando las sombras, sintiendo la presencia opresiva. De repente, un ruido, como el roce de algo que se arrastra por el suelo, me hizo levantar la vista. Mi corazón se detuvo. Por la esquina del ojo, en la puerta, vi una forma borrosa, un contorno irregular que se movía lentamente. Me obligué a respirar, a calmarme, y encendí la lámpara de aceite que se hallaba junto a mí. La luz dorada se derramó por la habitación, pero el contorno permaneció, una mancha oscura contra la madera oscura de la puerta. Me puse de pie, temblando. ¿Quién anda ahí?, dije, mi voz apenas audible. El silencio respondió. Di un paso hacia la puerta, sintiendo un escalofrío que me recorría la espina dorsal. Otro ruido, esta vez un susurro, como si alguien hablara al otro lado. Me acerqué cautelosamente a la puerta, con la mano extendida. Toqué la madera fría. ¿Hay alguien?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. El silencio continuó. Puse la oreja contra la puerta, intentando escuchar algo. Nada. Entonces, sentí algo. Una vibración, como si la puerta estuviera temblando ligeramente. Retiré la mano y la puerta se abrió. La niebla inundó la estancia, espesa y helada, arrastrando consigo el olor a sal y a algo más, algo putrefacto. En el centro de la niebla, pude ver un contorno difuso, una forma que cambiaba y se retorcía, como si estuviera hecha de la misma niebla. No tenía una forma definida, pero parecía tener una especie de rostro, con dos aberturas oscuras que parecían mirarme. Retrocedí, horrorizada. La forma se movió, flotando hacia mí. Era como si la niebla misma hubiera cobrado vida, una entidad informe y amenazante. Grité, instintivamente. En ese momento, sentí que algo agarraba mi brazo. Me giré y vi que la niebla se había extendido, formando una mano nebulosa que me sujetaba con fuerza. Intenté liberarme, pero su agarre era firme. La mano me arrastró hacia la puerta, hacia la oscuridad. No, grité. La forma nebulosa se acercaba, y pude escuchar un sonido, un gemido gutural, proveniente de ella. De repente, la chimenea estalló en llamas. Las llamas se alzaron hacia el techo, iluminando la habitación con una luz brillante. La mano nebulosa se soltó de mi brazo. La forma, al parecer, se alejó de la luz, retrocediendo hacia la niebla. Me desplomé en el suelo, jadeando. Me arrastré hacia la chimenea, sintiendo el calor de las llamas en mi rostro. La niebla se había replegado, pero todavía se podía ver, acechando en la entrada de la biblioteca. Permanecí allí, observándola, sintiendo el miedo, la desesperación, la convicción de que esto no había terminado. Después de un tiempo, me puse en pie. Debía escapar.
No podía quedarme aquí, atrapada en esta casa, a merced de esta cosa. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y miré a mi alrededor. Tenía que encontrar una salida. Tomé una antorcha y me adentré en las profundidades de la casa, sabiendo que la niebla me observaba, esperando, paciente. Con el corazón en un puño, sabía que aquella noche no iba a ser la última. Debía buscar a alguien, a algo. Una esperanza, quizá la respuesta de aquella niebla maligna y con qué objetivo había llegado. Necesitaba salir de allí, o la niebla me atraparía para siempre. Mientras subía las escaleras, escuché un susurro, una voz en mi oído, que me heló la sangre. No puedes escapar, Elara. La niebla te pertenece. El capítulo continuará. El susurro resonó en mi cráneo, un eco que se aferró a mis pensamientos como una sanguijuela. Me detuve en seco, la antorcha temblando en mi mano, proyectando sombras danzantes que se contorsionaban en las paredes. No puedes escapar, Elara. La niebla te pertenece. Era una promesa, una amenaza, una sentencia. ¿A quién pertenecía? A esa forma informe que merodeaba en la niebla. A la casa, que parecía respirar con ella. Tragué saliva, intentando ahogar el pánico que amenazaba con ahogarme. El silencio se hizo presente, solo interrumpido por el crujido de la madera bajo mis pies. No podía creer que la voz hubiese cesado, lo había oído. Fue real, muy real. Tenía que seguir adelante, no podía quedarme paralizada por el miedo. Me obligué a subir el resto de la escalera, cada peldaño resonando en el silencio. El segundo piso de la casa era aún más lúgubre que el primero. Las habitaciones, ahora desiertas, parecían susurrar secretos en el silencio, secretos de vidas pasadas, de tragedias olvidadas. La niebla, como una presencia invisible, se colaba por las rendijas de las ventanas, impregnando cada rincón con su olor a sal y muerte. Sentí la opresión en el pecho, una sensación de asfixia que me recordaba la mano nebulosa que me había agarrado. Me adentré en el pasillo, la antorcha iluminando el camino. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, pero podía sentir la mirada de la niebla, observándome desde las sombras. Escuché un nuevo sonido, un débil golpe, como si alguien llamara a la puerta. Mi pulso se aceleró. ¿Quién podía ser? ¿Otro superviviente? ¿O algo peor? Me acerqué cautelosamente a la puerta, mi mano temblorosa extendiéndose hacia el pomo. El golpe se repitió, más insistente esta vez. Dudé. Debía abrir. Era una trampa. La curiosidad, la desesperación y la esperanza se debatían en mi interior. Con un profundo suspiro, giré el pomo y empujé la puerta. La habitación estaba oscura, la luz de mi antorcha apenas lograba penetrar en la oscuridad. La niebla se había filtrado, cubriendo el suelo con una capa blanca y fría. En el centro de la habitación, sentada en una silla, había una figura. Mi corazón se detuvo. Era una mujer. Parecía ser mayor. Su cabello gris se extendía sobre sus hombros, y vestía un camisón blanco. Su rostro estaba pálido y demacrado, y sus ojos, oscuros y profundos, me miraban fijamente. No había ninguna expresión en su rostro, como si estuviera vacía. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La mujer no respondió. Solo me miró, su mirada penetrante me helaba la sangre. ¿Estás bien?, insistí. Ella asintió lentamente. Luego, levantó una mano y señaló algo. La antorcha tembló en mi mano cuando dirigí mi mirada hacia donde indicaba. En la pared, había un espejo. Un espejo que reflejaba algo más que mi rostro. El reflejo era diferente. Mis ojos eran huecos, oscuros. Mi piel era pálida como la cera. Y en la niebla que parecía rodearme, vi la forma informe, el contorno irregular que acechaba en la biblioteca. El reflejo de mi rostro, en el espejo, sonreía. Una sonrisa fría y macabra que no era mía. Retrocedí, aterrorizada. La mujer seguía sentada, mirándome fijamente. Luego, con un movimiento lento y deliberado, se levantó de la silla. Caminó hacia mí, sus pasos silenciosos, su mirada fija. La niebla te pertenece, susurró, con una voz que no era la suya, una voz que provenía de la niebla misma. Intenté gritar, pero mi garganta se cerró. Me volví para correr, pero la puerta se cerró con un golpe seco. La mujer, o lo que fuera, estaba demasiado cerca. Extendió su mano, su piel fría y húmeda al tacto. Sentí el agarre, la misma sensación de opresión, la misma desesperación. Me arrastró hacia ella, hacia la oscuridad, hacia el espejo. Vi mi reflejo, mi otra yo, sonriendo. La niebla me rodeaba, me engullía. Sentí que me desvanecía, que me convertía en parte de ella. Entonces, la imagen en el espejo cambió. No era yo, ni mi reflejo. Era una inmensidad gris y borrosa, un vacío, y una voz volvió a susurrar, como una brisa gélida.
ya eres parte de mí, Elara. Siempre lo has sido. La oscuridad me engulló, pero aún no estaba del todo perdida. Sentí una punzada de dolor, una conexión, como un hilo invisible, que me unía a mi cuerpo real, un último vestigio de mi voluntad. Con todas mis fuerzas, reuní la poca cordura que me quedaba. Tenía que luchar, tenía que resistir. No podía dejar que la niebla me consumiera por completo. Me concentré en el calor de la antorcha, en el olor de la madera quemada, en la sensación de la mano fría en mi brazo, en la imagen del espejo, en las palabras de la mujer. Todo esto era la única ancla que me mantenía sujeta a la realidad. Una fuerza desconocida me impulsó. Logré arrancar mi mano del agarre, soltándome del control. Me giré, empujando a la mujer, que se tambaleó hacia atrás. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe. El pasillo estaba vacío, la niebla se extendía como un mar blanco y amenazante. Volví a mirar dentro de la habitación. La mujer ya no estaba, la habitación, ahora, solo tenía un espejo que reflejaba la oscuridad, la nada. Cerré la puerta de golpe, sintiendo que la niebla se pegaba a mis ropas, a mi piel. La necesidad de escapar era más fuerte que nunca. Tenía que encontrar una salida, una forma de detener esto. No podía rendirme. Todavía no. Todavía había una chispa de esperanza. Debía hallarla antes de que la niebla me atrapara para siempre. Con la antorcha como única guía, seguí avanzando por el pasillo, escuchando el aullido del viento, sintiendo la mirada implacable de la niebla, sabiendo que la casa y la niebla me reclamaban. El capítulo continuará. Corrí. Me eché a correr por el pasillo, sin saber hacia dónde, solo impulsada por el pánico. Las puertas de las habitaciones parecían mirarme con sus ojos vacíos, la niebla se filtraba por debajo de ellas, como una lengua que saboreaba su presa. El eco de la voz, ya eres parte de mí, Elara, resonaba en mi cabeza, intentando minar mi voluntad. No podía sucumbir. No ahora. Llegué a las escaleras, las subí sin pensar, sin saber por qué. Arriba, la oscuridad me engulló. Me quedé paralizada en el rellano, sintiendo la presencia de la casa, la niebla y esa entidad que creía ser yo. Pero no. De repente, recordé algo. Un libro que había encontrado en la biblioteca, un tomo polvoriento sobre la historia de Port Blossom. En él, se mencionaba una leyenda, una historia sobre un faro abandonado en el acantilado. Se decía que el faro era un punto de conexión entre el mundo y algo más allá. Con el corazón latiendo con fuerza, me dirigí hacia la única ventana que daba a la costa. A través de la niebla, vislumbré una sombra, una silueta familiar. El faro. Me obligué a moverme, a bajar las escaleras, a salir de la casa. La niebla me envolvía, helada y húmeda, intentando penetrar en mi alma. Cada paso era una batalla, cada respiración, una victoria. Afuera, el viento aullaba con furia, pero yo no sentía frío. Sentía un calor desesperado, la urgencia de la esperanza. Me abrí paso entre la niebla, la antorcha mi única guía, en dirección al faro. El camino era largo, parecía interminable. La niebla se aferraba a mí, intentando arrastrarme hacia la nada, pero yo seguía adelante, aferrada a la imagen del faro, a la posibilidad de escapar. Finalmente, lo vi. El faro se alzaba imponente, un faro de piedra gris, su farol roto, su luz extinguida, un faro de esperanza y de pesadilla. Con las últimas fuerzas que me quedaban, llegué hasta él. La puerta estaba cerrada, pero las ventanas, empañadas por la niebla, estaban entreabiertas. Empujé, y cedieron. El interior del faro era oscuro, el olor a óxido y sal era intenso. Subí las escaleras de caracol, cada paso un esfuerzo. En la cima, encontré el farol roto y cubierto de telarañas. Me acerqué a la ventana, respirando con dificultad, mirando la niebla que me envolvía. Entonces, lo vi. En medio de la niebla, la forma informe, la entidad que me perseguía, flotaba frente al faro. No tenía rostro, pero sentí su mirada, su intención. Cerré los ojos, intentando concentrarme. Recordé las palabras del libro, la leyenda. Tenía que romper el vínculo, el espejo, la entidad. Con las manos temblorosas, me acerqué al farol roto. Levanté una pesada lámpara de aceite, la que había usado en la casa. La balanceé con todas mis fuerzas. El golpe, potente, rompió el cristal del farol. El farol, partido, liberó una llama, la llama de la desesperación, de la rabia. Una explosión de luz, un grito desgarrador de la niebla. En ese momento, me sentí desgarrada, como si la niebla que me había poseído se alejara de mí, dejando un vacío inmenso. La forma informe se desvaneció en la nada, se disolvió en la niebla. Abrí los ojos. La niebla seguía allí, pero ya no era amenazante.
La luz de la luna se filtraba a través de las nubes, revelando el mar, la costa, el pueblo de Port Blossom, que ahora solo era una línea borrosa, un recuerdo. Miré mis manos. Ya no estaban transparentes, ya no sentía la opresión. Sentí que, por fin, estaba sola. Comenzó a amanecer. Con el sol, la niebla se disipó. La bruma, ya no oscura y misteriosa, se fue retirando lentamente hacia el mar. Una nueva vida se mostraba ante mí. Me quedé un tiempo en el faro, mirando el horizonte. Ahora, ya no sentía miedo. Sentía alivio, y una profunda tristeza por todo lo que había perdido. No podía olvidar. Ya nunca podría. Pero estaba viva, y por eso, me permití sonreír.